El tercer punto. Frecuentemente, don Juan nos llevaba a mí y al resto de sus aprendices en breves viajes de un día, a la cordillera occidental. En una ocasión partimos al amanecer y en la tarde emprendimos el viaje de regreso. Decidí caminar junto a don Juan. Estar cerca de él siempre me tranquilizaba, mientras que estar entre sus volátiles aprendices me producía un efecto opuesto. Todavía en las montañas, antes de llegar al llano, tuve que detenerme. Me dio un ataque de profunda melancolía, tan inesperado y tan fuerte que no pude hacer otra cosa que sentarme. Don Juan se sentó conmigo. Siguiendo su sugerencia, me tendí boca abajo sobre un gran peñasco redondo. El resto de los aprendices, después de mofarse de mí, continuaron caminando. Sus risas y sus chillidos se fueron perdiendo en la distancia. Don Juan me insistió a quedarme tranquilo y dejar que mi punto de encaje, que se había movido con súbita rapidez, según dijo, se acomodara en su nueva posición. No te pongas agitado, me aconsejó. Dentro de un rato sentirás una especie de tirón, una palmada, en la espalda, como si alguien te hubiera tocado, y luego estarás bien. El hecho de yacer inmóvil sobre la roca, esperando una palmada en la espalda, me hizo acordar espontáneamente de un evento pasado. La visión fue tan intensa y clara que no llegué a notar la esperada palmada. Supe que la recibí porque mi melancolía desapareció instantáneamente. Me apresuré a describir a don Juan el evento del que me estaba acordando. Él sugirió que permaneciera en la piedra y moviera mi punto de encaje hasta el sitio exacto en donde estaba cuando sucedió lo que le describía. Tienes que acordarte de todos los detalles, me advirtió. Había ocurrido hace ya muchos años. Una tarde en la que don Juan y yo estuvimos en los altos del estado de Chihuahua, una zona plana y desierta en el norte de México. Yo solía ir allí con él, porque la zona era rica en las hierbas medicinales que él recogía. Desde el punto de vista antropológico, aquella región era de un gran interés para mí. Los arqueólogos habían descubierto allí restos de los que creían que había sido un gran puesto de intercambio comercial prehistórico, estratégicamente situado en una ruta natural que unía el sudoeste norteamericano con el sur de México y América Central. ¿Cuántas veces había yo estado en ese desierto de Chihuahua? Sentí reforzada mi convicción de que los arqueólogos estaban acertados en su conclusión de que se trataba de una ruta natural. Yo, por supuesto, había explicado mis teorías a don Juan sobre la influencia de esa ruta en la diseminación de las culturas prehistóricas en el continente norteamericano. En aquel entonces yo estaba profundamente interesado en explicar la brujería entre los indios del sudeste norteamericano, México y América Central como un sistema de creencias transmitido a lo largo de las rutas comerciales que había servido para crear, en cierto nivel abstracto, una especie de panindianismo precolombino. Don Juan, naturalmente, reía estruendosamente cada vez que yo exponía mis teorías. Al promediar la tarde, después que don Juan y yo hubimos llenado 2 bolsas con hierbas medicinales sumamente raras, nos sentamos en la cima de un enorme peñasco a tomarnos un descanso antes de regresar hasta donde yo había dejado mi auto. Don Juan insistió en hablar allí sobre el arte del acecho. Dijo que el lugar y el momento era de los más adecuados para explicar sus complejidades, pero que a fin de comprenderlas, yo debía primeramente entrar en la conciencia acrecentada. Le exigí que antes que nada me explicara qué era la conciencia acrecentada. Don Juan, haciendo gala de una gran paciencia, le explicó en términos del movimiento de punto de encaje. Yo sabía todo cuanto me estaba diciendo. Le confesé que en realidad no necesitaba esas explicaciones. Él respondió que las explicaciones nunca estaban de más, ya que se acumulan en nosotros y podían servir para uso inmediato o posterior o para ayudarnos a alcanzar el conocimiento silencioso. Cuando le pedí que me explicara más detalles de lo del conocimiento silencioso, se apresuró a responderme que el conocimiento silencioso es una posición general del punto de encaje, que milenios antes había sido la posición normal, del género humano,
pero que por motivos imposibles de determinar, el punto de encaje del hombre se había alejado de esa posición específica para adoptar una nueva, llamada la razón. Don Juan observó que la mayoría de los seres humanos no son representativos de esa nueva posición, porque sus nuevos puntos de encaje no están situados exactamente en la posición de la razón en sí, sino en su vecindad inmediata. Lo mismo había sucedido en el caso del conocimiento silencioso. Tampoco los puntos de encaje de todos los seres humanos estaban situados directamente en esa posición. También dijo que otra posición de punto de encaje, el sitio donde no hay compasión, es la vanguardia del conocimiento silencioso, y que existe aún otra posición clave llamada el sitio de la preocupación, la antesala de la razón. No vi nada oscuro en esa explicación tan crítica. Para mí todo era más que obvio. Comprendí cuanto él decía. En tanto esperaba el habitual golpe entre los omóplatos para hacerme entrar en la conciencia acrecentada. Pero el golpe nunca llegó, y yo sentí comprendiendo todo lo que él decía sin darme cuenta de que comprendía. Perduraba en mí la sensación de tranquilidad, de dar las cosas por hechas, propia de mi conciencia normal. Así que no puse en tela de juicio mi extraña capacidad de comprender. Don Juan me miró fijamente y me recomendó que me tendiera boca abajo en un peñasco redondo, con los brazos y las piernas abiertas como una rana. Así permanecí por unos 10 minutos, completamente tranquilo, casi dormido, hasta que me sacó de mi stupor el suave gruñido de un animal. Levanté la cabeza y al mirar hacia arriba se me erizaron los cabellos. Un gigantesco jaguar oscuro estaba sentado en otro peñasco, a escasos 3 metros de mí, justo por encima de donde estaba don Juan sentado en el suelo. El jaguar, con la vista fija en mí, mostraba los colmillos como si estuviera listo para saltar sobre mí. «No te muevas», ordenó don Juan en voz muy baja, «y no lo mires a los ojos. Míralo fijamente al hocico y no parpadees. Tu vida depende de tu mirada». Hice lo que me decía. El jaguar y yo nos miramos fijamente por un instante, hasta que don Juan quebró la tensión arrojándole su sombrero a la cabeza. Cuando el animal saltó hacia atrás para evitar el golpe, don Juan emitió un largo y penetrante silbido. Después gritó a todo pulmón y dio 3 o 4 palmadas con las 2 manos juntas, que sonaron como disparos apagados. Don Juan me hizo señas de que me bajara de la piedra y me reuniera con él. Los dos dimos gritos y palmeamos las manos hasta que él decidió que habíamos ahuyentado a la fiera. Mi cuerpo temblaba. Sin embargo, no me había asustado. Le dije a don Juan que lo que más me había atemorizado no era el súbito gruñido del felino, ni su mirada fija, sino la certeza de que ya había llevado mucho tiempo mirándome antes de que yo levantara la cabeza. Don Juan no dijo una sola palabra sobre la experiencia. Estaba sumido en profundos pensamientos. Cuando comencé a preguntarle si había visto el animal antes que yo, hizo un enérgico gesto para callarme. Me dio la impresión de que hasta se hallaba intranquilo, confuso. Al cabo de un momento, me hizo seña de que echáramos a andar y abrió la marcha. Nos alejamos de las rocas, serpenteando a paso rápido por entre la maleza. Media hora después, llegamos a un claro de chaparral, donde descansamos por unos momentos. No habíamos dicho una palabra, y yo ansiaba saber qué estaba pasando él. ¿Qué estaba pensando él? ¿Por qué caminamos serpenteando?, pregunté. ¿No sería mejor salir volando de aquí, en línea recta como una flecha? No, dijo con firmeza. No nos valdría de nada. Ese es un jaguar macho. Está hambriento y va a seguirnos. Mayor razón para salir de aquí como flechas, insistí. No es tan fácil, dijo. Ese jaguar no se haya estorbado por la razón.
sabrá exactamente lo que tiene que hacer para cazarnos. De verdad que verá nuestros pensamientos. ¿Qué es eso de que el jaguar ve los pensamientos?, pregunté, francamente incrédulo. No se trata de una metáfora, aseguró. Lo digo en serio. Los animales grandes, como ese, tienen la capacidad de ver el pensamiento. Y no me refiero a acertar. Lo que quiero decir es que lo saben todo directamente. Entonces, ¿qué debemos hacer?, pregunté esta vez realmente alarmado. Debemos volvernos menos racionales y tratar de ganar la batalla haciéndole imposible ver lo que tenemos en mente, respondió. ¿Y cómo puede ayudarnos el ser menos racional?, le pregunté. La razón nos hace escoger lo que le parece sensato a la mente. Por ejemplo, tu razón ya te indicó correr velozmente en línea recta. Lo que tu razón no tuvo en cuenta es que si corremos tenemos que cubrir como 10 kilómetros antes de llegar a tu coche. Y el jaguar es más veloz que nosotros. Nos sacaría ventaja y nos cortaría el camino, esperándonos en el sitio más apropiado para saltarnos encima. Una alternativa mejor, pero menos racional, es correr serpenteando. ¿Cómo sabe usted que es mejor, don Juan?, pregunté. Lo sé porque mi vínculo de conexión con el espíritu es muy claro, replicó. Es decir, mi punto de encaje está en el sitio del conocimiento silencioso. Desde allí puedo ver que es un jaguar hambriento, pero no cebado en hombres, y está desconcertado por nuestros actos. Ahora, si corremos serpenteando, tendrá que hacer un esfuerzo para anticiparnos. ¿Hay otras alternativas además de correr en zigzag?, pregunté. Solo se me ocurren alternativas racionales, dijo. Y no tenemos el equipo necesario para respaldarlas. Por ejemplo, podríamos subir a la cima de un montículo, pero se precisa un arma para defendernos. Y lo que necesitamos es estar a la par con las decisiones del jaguar, dictadas por el conocimiento silencioso. Debemos hacer lo que nos dicta el conocimiento silencioso, por más irrazonable que parezca. Comenzó a trotar en zigzag. Yo lo seguía desde muy cerca, pero sin ninguna confianza de que correr así pudiera salvarnos. Estaba yo sufriendo una reacción de pánico tardío. Me obsesionaba la imagen del enorme gato oscuro mirándome listo para saltarme sobre mí. Chaparral del desierto consistía en arbustos desgarbados, separados entre sí por 1,5 metros o poco menos. Las lluvias limitadas del desierto no permitían la existencia de plantas de follaje denso ni de malezas espesas. Sin embargo, el efecto visual del chaparral era de espesura impenetrable. Don Juan se movía con extraordinaria agilidad. Yo lo seguía como podía. Sugirió que pusiera más cuidado al pisar, que tratara de hacer menos ruido, pues el crujir de las ramas secas bajo mis pies estaba delatando nuestra presencia. Traté deliberadamente de pisar en las huellas de don Juan para no quebrar más ramas secas. Serpenteamos a lo largo de unos 100 metros y de repente la enorme masa oscura del jaguar apareció a unos 9 o 10 metros detrás de nosotros. Grité a viva voz. Don Juan, sin detenerse, se volvió con prontitud, a tiempo de ver que el enorme animal desaparecía entre los arbustos hacia nuestra izquierda. Comenzó entonces a dar penetrantes silbidos y a palmotear fuertemente las manos. En voz muy baja, dijo que a los felinos no les gustaba bajar ni subir cuestas, y que por ello íbamos a cruzar a toda velocidad el ancho y profundo barranco que se abría a unos cuantos metros a nuestra derecha. Me dio la señal y ambos corrimos a toda prisa rompiendo matorrales. Nos deslizamos velozmente adentro del barranco por uno de sus empinados lados hasta llegar al fondo y ascendimos por el otro costado. Desde allí veíamos claramente los dos costados, el fondo del barranco y la planicie por donde habíamos venido corriendo. Don Juan susurró que como el jaguar iba siguiéndonos, el rastro, con un poco de suerte, lo veríamos descender al fondo del barranco. Sin apartar la vista del lugar por donde veníamos, esperé ansiosamente para ver al animal, pero no vi nada.
Empezaba a pensar que el jaguar había seguido de largo en la dirección opuesta, cuando oí el pavoroso rugido de la enorme bestia en el chaparral, justo detrás de nosotros. Tuve entonces la escalofriante seguridad de que don Juan estaba en lo cierto. Para estar justo detrás de nosotros, el jaguar tenía que haber adivinado exactamente nuestras intenciones y cruzado el barranco antes que nosotros. Sin pronunciar una sola palabra, don Juan echó a correr a una formidable velocidad. Lo seguí, ambos serpenteamos por un largo rato. Yo estaba a punto de explotar sin aliento cuando nos detuvimos. El miedo de ser perseguido por el jaguar no me había impedido, sin embargo, admirar la prodigiosa hazaña física de don Juan. Corría como un hombre de 20 años. Empecé a contarle que verlo correr así me había recordado a alguien que en mi infancia me había impresionado profundamente con su velocidad, pero él me hizo señas de callar. Escuchaba con mucha atención y yo hice lo mismo. Oí un leve crujido de hojas secas en el chaparral, justo delante de nosotros. Un momento después de la silueta negra, el jaguar se hizo visible por un instante a unos 50 metros de nosotros. Don Juan se encogió de hombros y señaló en la dirección donde estaba el animal. Parece que no podremos sacárnoslo de encima, dijo con aire de resignación. Caminemos tranquilamente, como si estuviéramos paseando por el parque. Ahora, ¿puedes contarme esa historia? Rió estruendosamente cuando le dije que yo había perdido todo interés en contar la historia. Eso es castigo por no querer escucharte antes, ¿verdad?, preguntó sonriendo. Y yo, por supuesto, comencé a defenderme. Le dije que su acusación era decididamente absurda, y que lo que en realidad había sucedido es que perdí el hilo de la historia. Si un brujo no tiene importancia personal, le importa un comino perder o no el hilo de una historia, dijo, con un brillo malicioso en los ojos. Puesto que ya no te queda ni un ápice de importancia personal, deberías contar tu historia ahora mismo. Este es el momento justo y el lugar más apropiado para ello. Un jaguar nos persigue con un hambre de todos los diablos, y tú estás rememorando tu pasado, el perfecto, ¿no?, hacer para cuando a uno lo persigue un jaguar. Cuenta la historia al espíritu, al jaguar, cuéntamela a mí, como si no hubieras perdido el hilo en absoluto. Quise decirle que no me sentía con ganas de satisfacer sus deseos, porque la historia era demasiado estúpida y el momento abrumador. Quería escoger un ambiente más adecuado, en algún otro momento como lo hacía él con sus relatos. Pero antes de que yo expresara mis opiniones, me contestó. Tanto el jaguar como yo sabemos leer la mente, dijo. Si yo escojo el ambiente y el momento adecuado para mis historias de brujería, es porque son para enseñar y quiero sacar de ellas el máximo efecto. Me indicó por señas que echara a andar. Caminábamos serpenteando, pero con gran tranquilidad. Le dije que había admirado la manera como corrió, había admirado su velocidad y su resistencia, y que en el fondo de mi admiración había un poco de importancia personal. Yo me consideraba buen corredor. Luego le conté lo que había recordado al verlo correr. Le dije que de niño había jugado al fútbol y que corría extremadamente bien. Era tan ágil y veloz que creía poder cometer cualquier travesura con impunidad, en la seguridad de sacar ventaja a quien quiera me persiguiese, sobre todo a los viejos policías que patrullaban las calles de mi ciudad. Si rompía una luz del alumbrado público o algo por el estilo, con solo echar a correr estaba a salvo. Pero un día, sin yo saberlo, los viejos agentes fueron reemplazados por un nuevo cuerpo policial, con adiestramiento militar. El momento fatal llegó cuando rompí una vidriera y eché a correr, confiado en mi velocidad. Un policía corrió detrás de mí. Volé como nunca, pero de nada me sirvió. El oficial, que era el delantero centro del equipo de fútbol de la policía, tenía más velocidad y resistencia que mi cuerpo de 10 años podía mantener. Me atrapó y me llevó de puntapiés hasta el negocio de la vidriera rota. Con mucho ingenio, fue dando los nombres de todas sus patadas como si estuviera entrenándose en la cancha y yo fuera la pelota. No me hizo daño, pero me asustó lo indecible.
Sin embargo, mi intensa humillación fue amortiguada más tarde por la admiración que me despertaba su agilidad y su destreza como futbolista. Le dije a don Juan que había sentido lo mismo con él. Había podido superarme, pese a la diferencia de edades y mi vieja preferencia por escapar a la carrera. También le dije que durante muchos años había tenido un sueño periódico en el que yo corría tanto que el joven policía ya no lograba alcanzarme. Tu historia es más importante de lo que pensé, comentó don Juan. Al principio creí que me iba a contar que tu mamá te echaba látigo y que eso te traumatizó para toda la vida. El modo en que acentuó sus palabras dio a sus frases un tono muy divertido y burlón. Agregó que en ocasiones era el espíritu y no nuestra razón quien decidía nuestras historias. Y este era uno de esos casos. El espíritu había despertado esa específica historia en mi mente, sin duda porque tenía que ver con mi indestructible importancia personal. Dijo que el fuego del enojo y la humillación habían ardido en mí por años enteros y que mi sensación del fracaso y desolación aún estaban intactos. Cualquier psicólogo se daría un banquete con tu historia y su contexto social, prosiguió. En tu mente yo estoy identificado con el policía que hizo añicos de tu noción de ser invencible. Tuve que admitir, ahora que él lo mencionaba, que eso era lo que yo sentía, aunque no lo hubiera pensado de modo consciente. Caminamos en silencio. Su analogía me había conmovido tanto que olvidé completamente al jaguar que nos acechaba, hasta que un rugido salvaje me recordó la situación. Don Juan me indicó que me pisara con gran fuerza sobre las ramas bajas. Sobre las ramas bajas y largas de unos arbustos, hasta romper un par de ellas, para hacer una especie de escoba larga. Él hizo otro tanto. A medida que corrimos, me enseñó a usar las ramas para levantar una nube de polvo, agitando y pateando la tierra seca y arenosa. Eso hará preocupar al jaguar, dijo. Cuando nos detuvimos otra vez para recobrar el aliento, solo nos quedaban unas pocas horas de luz. En la noche, el jaguar es invencible. Será mejor que echemos a correr derecho hacia esas rocas. Señalé unas colinas no muy distantes, quizá un par de kilómetros hacia el sur. Tenemos que ir hacia el este, dije. Esas colinas están demasiado al sur. Si vamos hacia allá, jamás llegaremos a mi coche. De todas maneras, no llegaremos a tu coche hoy día, dijo calmadamente, ni quizá tampoco mañana. ¿Quién puede decir si volveremos o no? Sentí una punzada de terror. Luego una extraña paz se apoderó de mí. Le dije a don Juan que si la muerte me iba a agarrar en ese chaparral, al menos esperaba que no fuera dolorosa. No te preocupes, dijo. La muerte es dolorosa solo cuando se le viene a uno en la cama, enfermo. En una lucha a vida o muerte no se siente dolor. Si acaso sientes algo, es exaltación. Dije que una de las diferencias más dramáticas entre los hombres civilizados y los brujos es el modo en que les sobreviene la muerte. Solo con los brujos es la muerte dulce y bondadosa. Podrían estar mortalmente heridos y sin embargo no sentir ningún dolor. Y aún lo más extraordinario es que la muerte deja que los brujos la manejen. La mayor diferencia entre el hombre común y corriente y el brujo es que el brujo domina su muerte con su velocidad, prosiguió don Juan. Si se presentase el caso, el jaguar no me comería a mí, te comería a ti, porque tú no tienes la velocidad necesaria para contener a tu muerte. Entonces, empezó a explicar las complejidades de la velocidad y de la muerte. Dijo que el mundo de la vida cotidiana, nuestra palabra, o nuestras decisiones,
se pueden cancelar con mucha facilidad. Lo único irrevocable en nuestro mundo es la muerte. En el mundo de los brujos, por el contrario, la muerte normal puede recibir una contraorden, pero no la palabra ni las decisiones de un brujo, las cuales no se pueden cambiar ni revisar. Una vez tomadas, valen para siempre. Le dije que sus afirmaciones, por impresionantes que fueran, no podían convencerme de que la muerte se pudiera revocar. Y él explicó, una vez más, lo que ya me había explicado antes. Dijo que, para un vidente, los seres humanos son masas luminosas, oblongas o esféricas, compuestas de incontables campos de energía, estáticos pero vibrantes, y que sólo los brujos pueden inyectar movimiento a esas masas de luminosidad estática. En una milésima de segundo pueden mover sus puntos de encaje a cualquier lugar de la masa luminosa. Ese movimiento y la velocidad con la cual lo realizan entrañan una instantánea percepción de otro universo y consecuentemente un vuelo a dicho universo. O bien los brujos, al mover sus puntos de encaje de un solo tirón, a través de toda su luminosidad, pueden crear una fuerza tan intensa que los consume instantáneamente. Dijo que si se nos venía encima el jaguar, en ese preciso momento, él podría anular el efecto normal de una muerte violenta, utilizando la velocidad con que se movía su punto de encaje. Él podría, o bien cambiar de universo, o quemarse desde dentro en una fracción de segundo. Yo, por el contrario, moriría bajo las garras de jaguar, porque mi punto de encaje no tenía la velocidad necesaria para salvarme. Yo le dije que a mi modo de ver, los brujos habían hallado un modo alternativo de morir, lo que no es lo mismo que anular la muerte. Y él contestó que solo había dicho que los brujos tienen dominio sobre su propia muerte. Morían solamente cuando debían hacerlo. Aunque yo no ponía en duda lo que él me decía, había continuado haciéndole preguntas, y mientras él hablaba, memorias de otros universos perceptibles se habían formado en mi mente como en una pantalla. Le dije a don Juan que se me venían a la mente extraños pensamientos. Él se echó a reír y me recomendó que me limitara al jaguar, pues era tan real que solo podía ser una verdadera manifestación del espíritu. La idea de lo real que era la bestia me produjo un escalofrío. ¿No sería mejor que cambiáramos de dirección en vez de ir directamente hacia esas colinas? Pregunté, pensando que al cambiar inesperadamente de rumbo podríamos provocar cierta confusión en el animal. Es demasiado tarde para cambiar de dirección, dijo don Juan. El jaguar ya sabe que no tenemos a dónde ir, como no sea a esas colinas. Eso no puede ser cierto, don Juan, exclamé. ¿Por qué no? Le dije que si bien yo podía dar fe de la capacidad del animal para mantenerse a un paso por delante de nosotros, me era imposible aceptar que el jaguar tuviera la capacidad de prever lo que deseábamos hacer. Tu error es pensar que el poder del jaguar es una capacidad de razonar las cosas, dijo. El jaguar no puede pensar, él simplemente sabe. Explicó que nuestra maniobra de levantar polvo era para confundir al jaguar, dándole una información sensorial de algo que no tenía ninguna utilidad intrínseca para nosotros. Aunque nuestra vida dependiera de ello, el hecho de levantar polvo no nos despertaba ningún sentimiento genuino.
En verdad, no comprendo lo que usted está diciendo, me quejé. La tensión hacía estragos en mí. Me costaba mucho concentrarme. Don Juan explicó que los sentimientos humanos eran como corrientes de aires frías o calientes, que podían ser fácilmente percibidas por las bestias. Nosotros éramos los emisores. El jaguar era el receptor. Cualquier sensación o sentimiento que tuviésemos se abriría paso hasta el jaguar. O mejor dicho, el jaguar podía capturar cualquier sensación o sentimiento que para nosotros fuera usual. En el caso de levantar una nube de polvo, nuestro sentimiento al respecto era tan fuera de lo común que solo podrían crear un vacío en el receptor. Otra maniobra que podría dictar el conocimiento silencioso sería levantar polvo a puntapiés, dijo don Juan. Me miró por un instante, como si esperara mi reacción. Vamos a caminar con mucha calma ahora, dijo, y tú vas a levantar polvo a puntapiés como si fueras un gigante de 3 metros. Debí de poner una expresión bastante estúpida. Don Juan se estremeció de risa. Levanta una nube de polvo con tus pies, me ordenó. Siéntete enorme y pesado. Lo traté de hacer y de inmediato tuve una sensación de corpulencia. En tono de broma comenté que su poder de sugestión era increíble. Me sentía realmente gigantesco y feroz. Él me aseguró que mi sensación de tamaño no era de modo alguno producto de su sugestión, sino que era producto de un movimiento de mi punto de encaje. Dijo que los mitos de hombres legendarios de la antigüedad eran para él historias de brujería, acerca de hombres reales que sabían, gracias al conocimiento silencioso, el poder que se obtiene moviendo el punto de encaje. Reconoció que en una escala reducida, los brujos modernos habían capturado a ese antiguo poder. Con un movimiento de sus puntos de encaje, podían alterar lo que percibían y así cambiar las cosas. Me aseguró que en ese momento yo estaba cambiando las cosas al sentirme grande y feroz. Los sentimientos procesados de ese momento, de ese modo, se llamaban intento. Dijo que tal vez todo ser humano en condiciones de vida normales habían tenido en algún momento la oportunidad de salirse de los límites convencionales. Hizo hincapié en que no se refería a convencionalismos sociales, sino a las convenciones que limitan nuestra percepción. Un momento de regocijo es suficiente para mover nuestro punto de encaje y romper con esas convenciones. Así también un momento de miedo, de dolor, de cólera o de pesadumbre. Pero comúnmente cuando tenemos la posibilidad de mover nuestro punto de encaje nos asustamos. Nuestros principios religiosos, académicos o sociales se ponen en juego, garantizando nuestra urgencia de mover nuestros puntos de encaje a la posición que prescribe la vida normal, nuestra urgencia de regresar al rebaño. Me dijo que todos los místicos y los maestros espirituales que se conocían habían hecho exactamente eso, mover sus puntos de encaje, ya fuera a través de disciplina o por casualidad, y sacarlos del sitio habitual, y luego volver a la normalidad portando consigo un recuerdo que les duraría por toda la vida. En estos momentos tu punto de encaje ya se ha movido bastante, prosiguió. Y ahora estás en la posición de o bien perder lo ganado, o hacer que tu punto de encaje se mueva más. Puedes sentirte ahora que eres muy bueno y muy civilizado, y olvidar
el movimiento inicial de tu punto de encaje. O puedes sentirte que eres un hombre audaz y que puedes empujarte a ti mismo más allá de tus límites razonables. Yo sabía exactamente a qué se refería, pero en mí había una extraña duda que me hacía vacilar. Don Juan insistió un poco más en el mismo punto. Dijo que el hombre común y corriente, incapaz de hallar energías para percibir más allá de sus límites diarios, llama al reino de la percepción extraordinaria brujería, hechicería u obra del demonio, y se aleja horrorizado sin atreverse a examinarlo. Pero tú ya no puedes seguir haciendo eso, prosiguió. No eres una persona religiosa y eres recontra curioso. No vas a poder descartar esto. Lo único que podrías detenerte ahora es la cobardía. Convierte todo en lo que realmente es. Lo abstracto, el espíritu, el nahual. No hay brujería, no hay el mal ni el demonio. Solo existe la percepción. Yo le entendí perfectamente, pero no llegaba a determinar exactamente qué deseaba él que yo hiciera. Miré a don Juan tratando de hallar las palabras más adecuadas para preguntárselo. Había yo entrado en un estado de ánimo extremadamente funcional y no quería malgastar una sola palabra. Sé gigantesco, me ordenó sonriendo. Acaba con la razón. Comprendí entonces qué quería decir. Más aún, supe que podía aumentar la intensidad de mis sensaciones de tamaño y ferocidad hasta ser verdaderamente un gigante, alzándose por encima de los arbustos, capaz de ver todo a nuestro alrededor. Traté de expresar mis pensamientos sin poder hacerlo. Luego me di cuenta de que don Juan sabía lo que yo pensaba, y obviamente muchas cosas más. Y en ese momento me ocurrió algo extraordinario. Mis facultades de raciocinio cesaron de funcionar. Literalmente, sentí como si me hubiera cubierto una frazada negra que me oscurecía mis pensamientos. Y dejé ir a mi razón con el abandono de quien no tiene nada de qué preocuparse. Estaba convencido de que si hubiera querido deshacerme de esa frazada oscura, todo lo que tenía que hacer era sentir que me abría paso a través de ella. En ese estado me sentí impulsado, puesto en movimiento. Algo me hacía moverme físicamente de un sitio a otro. No experimenté fatiga alguna. La velocidad y la soltura con que me movía me llenaron de júbilo. No tenía la sensación de estar caminando, ni tampoco estaba volando. Más bien era transportado con suma facilidad. Mis movimientos se volvían espasmódicos y torpes, solo cuando trataba de pensar en ellos. Cuando los disfrutaba sin que mediase el pensamiento, entraba en un estado de júbilo físico sin precedente en mi existencia. De haberse dado algún caso de ese tipo, de felicidad física en mi vida, debe haber sido tan breve que no había dejado recuerdos. Sin embargo, al experimentar ese éxtasis, me parecía reconocerlo, vagamente, como si en otro tiempo lo hubiera conocido, pero lo hubiese olvidado. El goce de ser transportado a través del chaparral era tan intenso que todo lo demás cesó. Lo único que existía para mí era ese estado de júbilo y felicidad física, y los momentos en que dejaba de ser transportado, el goce cesaba, y entonces me reencontraba de cara al chaparral. Pero aún más inexplicable era la sensación, totalmente corporal, de que me erguía capaz 2 metros por encima de los arbustos. En cierto instante vi con toda claridad la silueta del jaguar no muy lejos por delante de mí. Huía a toda velocidad. Sentí como trataba de evitar las espinas con los cactus. Pisaba con muchísimo cuidado. Sentí la incontrolable urgencia de correr detrás del animal para asustarlo hasta hacerle perder la cautela. Sabía que de ese modo se pincharía con las espinas. Una idea literalmente irrumpió en mi mente silenciosa. Pensé que el jaguar resultaría mucho más peligroso si se lastimaba con las espinas. Esa idea me produjo el mismo efecto que si alguien me hubiera despertado de un sueño. Cuando me di cuenta de que mis procesos intelectuales volvían a funcionar, me encontré en la base de una pequeña cadena de colinas rocosas. Miré a mi alrededor. Don Juan estaba a un par de metros de distancia. Estaba visiblemente exhausto y pálido y respirando agitadamente. —¿Qué pasó, don Juan? —pregunté.
después de carraspear para aclararme la garganta irritada. «Dime tú qué pasó», balbuceó cesando. Le conté lo que había pasado, lo que había sentido. Luego noté que apenas podía distinguir la cumbre de las colinas. Quedaba muy poca luz diurna, lo cual significaba que yo había perdido la noción del tiempo y había corrido o caminado por lo menos 2 horas. Le pedí a don Juan que me explicara esta discrepancia. Dijo que mi punto de encaje se había movido más allá del sitio donde no hay compasión, hasta entrar en el sitio del conocimiento silencioso, pero que aún me faltaba suficiente energía para controlar ese movimiento por mi cuenta. Para controlarlo, yo necesitaba energía para moverme a voluntad entre la razón y el conocimiento silencioso. Agregó que cuando el brujo tiene la energía necesaria, podía fluctuar entre la razón y el conocimiento silencioso, y que también podía aún, si no tenía energía, pero mover su punto de encaje era cuestión de vida o muerte. Sus conclusiones acerca de mi experiencia fueron que debido a lo grave de la situación, yo había dejado que el espíritu moviera mi punto de encaje. El resultado había sido mi entrada en el conocimiento silencioso, lo cual naturalmente aumentó el alcance de mi percepción, al punto de permitirme la sensación de corpulencia, de ser un gigante erguido por sobre los arbustos. En ese entonces, debido a mis estudios académicos, yo estaba apasionadamente interesado en la validación por medio del consenso. Le formulé mi pregunta habitual de aquella época. Si alguien del departamento de antropología de la universidad me hubiese estado observando, ¿me habría visto como un gigante moviéndose por el chaparral? En verdad no sé, respondió don Juan. La forma de descubrirlo sería moviendo tu punto de encaje en el departamento de antropología. Lo he tratado, contesté, pero nunca pasa nada. Sin duda, necesito tenerlo usted cerca para que ocurra algo. No habrá sido cuestión de vida o muerte, eso es todo, explicó. Si lo hubiera sido, habrías movido tu punto de encaje por cuenta propia. Pero, ¿vería la gente lo que yo veo cuando se mueve mi punto de encaje? Pregunté con insistencia. No, a menos que tengas tanta energía que puedas mover el punto de encaje de la gente al mismo sitio donde está el tuyo, contestó. Entonces, don Juan, ¿el jaguar fue un sueño mío?, pregunté. ¿Todo eso ocurrió solo en mi mente? De ninguna manera, dijo. Ese jaguar es real. Has caminado kilómetros enteros y ni siquiera estás cansado. Eso también es real. Si tienes alguna duda, mírate los zapatos. Está lleno de espinas. Así que caminaste. Caminaste, sí, alzándote por sobre los arbustos. Y al mismo tiempo, no fue así. Todo depende de si el punto de encaje de uno esté en el sitio de la razón o en el sitio del conocimiento silencioso. Mientras él hablaba, yo entendí todo lo que quería decir, pero no hubiera podido repetir a voluntad ninguna de sus frases. Tampoco podía determinar qué era lo que yo sabía ni por qué le encontraba tanto sentido a sus palabras. El rugido del jaguar me devolvió a la realidad del peligro inmediato. Vi la más oscura del animal, que pasaba velozmente colina arriba, a una distancia de 30 metros a nuestra derecha. ¿Qué vamos a hacer, don Juan?, pregunté, sabiendo que él también había visto el jaguar. Seguir subiendo hasta la cumbre y buscar refugio allá, respondió él tranquilamente. Luego agregó, como si no tuviera nada de qué preocuparse, que yo había perdido un tiempo valioso, gozando del placer de mirar por encima de los arbustos, en vez de encaminarme hacia las colinas que él me había indicado. Me encaminé hacia unos cerros más altos del lado oeste. Debemos llegar a esa escarpada antes que el jaguar, o no tendremos escapatoria, dijo, señalando la faz casi vertical en la cumbre misma del cerro. Miré hacia la derecha y vi que el jaguar saltaba de roca en roca,
Definitivamente avanzaba así para cortarnos el paso. Vamos, don Juan, grité de puros nervios. Don Juan sonrió. Parecía que mi miedo y mi impaciencia lo hacían disfrutar. Nos volvimos tan rápido como pudimos y no paramos de subir. Yo trataba de no prestar atención a la masa oscura del jaguar, que aparecía de vez en cuando, algo hacia adelante, siempre a nuestra derecha. Los tres llegamos a la base de la escarpa al mismo tiempo. El jaguar estaba a unos 20 metros más a la derecha de nosotros. Saltó y trató de trepar por la escarpada faz del cerro, pero falló. La pared de roca era demasiado empinada. Don Juan me gritó que no perdiera el tiempo observando al animal, porque se nos echaría encima al no poder escalar. No había terminado de hablar cuando el animal corrió hacia nosotros. No había un segundo que perder. Trepé por la faz rocosa seguido por don Juan. El agudo bramido de la frustrada bestia sonó justo junto a mi talón derecho. La fuerza propulsora del miedo me hizo trepar por esa escarpa resbalosa como si yo hubiera sido una mosca. Llegué a la cumbre antes que don Juan, que se había detenido a reírse. Ya a salvo tuve más tiempo para pensar en lo ocurrido. Don Juan no quería discutir nada, arguyó que en esa etapa de mi desarrollo cualquier movimiento de mi punto de encaje seguiría siendo un misterio. Mi desafío al principio del aprendizaje era, según dijo, el conservar mis logros, en vez de explicarlos, pero que en un momento dado todo cobraría sentido para mí. Le aseguré que en el presente todo tenía total sentido para mí, pero él se mostró inflexible, en que antes de poder yo asegurar que encontraba sentido a lo que él decía, yo tenía que explicarme el conocimiento a mí mismo. Insistió que para que un movimiento de mi punto de encaje tuviera total sentido, no hacía falta tener energía para fluctuar a voluntad entre el sitio de la razón y el del conocimiento silencioso. Guardó silencio por un rato, barriéndome todo el cuerpo con la mirada. Después pareció decidirse. Sonrió y volvió a hablar. Hoy te moviste más allá del sitio donde no hay compasión, dijo con aire de finalidad. Hoy llegaste al sitio del conocimiento silencioso. Explicó que esa tarde mi punto de encaje se había movido por sí solo, sin intervención suya. Yo había intentado el movimiento, y al modelar y enriquecer mi sensación de ser gigantesco, mi punto de encaje había alcanzado la posición del conocimiento silencioso. Dijo que un modo de describir la percepción que se logra desde el sitio de conocimiento silencioso es llamarla aquí y aquí. Explicó que al decirle yo que había sentido que me miraba por sobre los arbustos, debería haber agregado que estaba viendo el suelo del desierto al mismo tiempo que la copa de los matorrales, o que había estado en el sitio en donde estaba parado, y a la vez en el sitio donde estaba el jaguar. De ese modo había podido notar el cuidado que ponía el animal en evitar las espinas. En otras palabras, en vez de percibir el aquí y allá normales, había percibido el aquí y el aquí. Sus comentarios me asustaron. Tenía razón. Yo no le había mencionado eso. Ni siquiera había admitido para mis adentros que estuve en dos lugares al mismo tiempo. No me habría atrevido a pensar en esos términos, de no ser por sus comentarios. Repitió que yo era demasiado nuevo en esas lides y que necesitaba más tiempo y más energía para controlar por mí mismo esa percepción dividida. Por el momento, yo aún requería mucha supervisión. Por ejemplo, mientras me alzaba por sobre la copa de los arbustos, él había tenido que hacer fluctuar rápidamente su propio punto de encaje entre los sitios de la razón y el conocimiento silencioso, para cuidar de mí. Dígame una cosa, le dije, poniendo a prueba su razonabilidad. Ese jaguar era más extraño de lo que usted quiere admitir, ¿verdad? Los jaguares no son parte de la fauna de esta zona. Los pumas sí, pero los jaguares no. ¿Cómo me explica eso? Antes de responder arrugó la boca. De pronto, se había puesto muy serio.
Creo que este jaguar en particular confirma tus teorías antropológicas, dijo con voz solemne. Evidentemente, ese era un jaguar antropológico, que seguía esa famosa ruta comercial que conecta Chihuahua con América Central. Don Juan rió tanto que el sonido de su risa despertó ecos en las montañas. Ese eco me perturbó tanto como el mismo jaguar. Pero no era el eco en sí lo que me perturbaba, sino el hecho de que yo nunca había oído un eco por la noche. Los ecos en mi mente solo se asociaban con el día. Me había llevado varias horas acordarme de todos los detalles de mi experiencia con el jaguar. Durante ese tiempo, don Juan no me habló. Se limitó a apoyarse contra una roca y se durmió sentado. Al cabo de un rato, dejé de notar su presencia y por fin yo también me dormí. Me despertó un dolor en la mandíbula. Me había dormido con la cara apoyada contra una roca. En cuanto abrí los ojos traté de deslizarme del pedrón en donde estaba tendido, pero perdí el equilibrio y caí sentado ruidosamente. Don Juan surgió de entre unos arbustos justo a tiempo para reírse. Estaba oscureciendo, comenté en voz alta, que no tendríamos tiempo de llegar al valle antes de que me cayera la noche. Don Juan se encogió de hombros sin aparentar preocupación alguna. Tomó asiento a mi lado. Le pregunté si quería que le contara lo que me había acordado. Indicó que le parecía muy bien, pero no me hizo preguntas. Supuse que dejaba el relato por mi cuenta y le dije que había 2 puntos de gran importancia para mí. Uno era que él había hablado del conocimiento silencioso, y el otro era que yo había movido mi punto de encaje utilizando el intento. No, dijo don Juan, eso no fue lo más importante. Tu logro de ese día ni siquiera fue el entrar en el conocimiento silencioso. Tu logro fue que llenaste otro de los requisitos del intento, la audacia. Para enfrentarnos con el intento necesitamos abandono y frialdad, y sobre todo audacia. Por supuesto que intentar el movimiento de tu punto de encaje fue un gran triunfo, porque te dejó cierto residuo que los brujos buscan con ansias. Me pareció saber a qué se refería. Le dije que el residuo que quedaba en mi estado de conciencia normal era el recuerdo de que un puma, ya que lógicamente no podía aceptar la idea de que fuera un jaguar, nos había perseguido por una montaña. Agregué que siempre recordé que él me había preguntado cuando estábamos a salvo en la cima si me sentía ofendido por el ataque del felino. Yo le había asegurado que era absurdo que me sintiera ofendido. Él me había contestado que debía hacer lo mismo con la gente. Si me atacaban, debía protegerme o quitarme de en medio, pero sin sentirme moralmente ofendido o perjudicado. No es ese el residuo del que estoy hablando, dijo. La idea de lo abstracto, del espíritu, es el único residuo importante. La idea del yo personal no tiene el menor valor. Todavía pones a tu persona y a tus sentimientos en primera plana. Cada vez que se ha prestado la oportunidad, te he hecho notar la necesidad de abstraer. Tú siempre has creído que me refería a la necesidad de pensar de manera abstracta. No. Abstraer significa ponerse a disposición del espíritu por medio del puro entendimiento. Dijo que una de las cosas más dramáticas de la condición humana es la macabra conexión entre la estupidez y la imagen de sí. Es la estupidez la que nos obliga a descartar cualquier cosa que no se ajuste a las expectativas de nuestra imagen de sí. Por ejemplo, como hombres comunes y corrientes pasamos por alto el conocimiento más crucial para nosotros, la existencia del punto de encaje y el hecho de que pueden moverse. Para el hombre racional es inconcebible que exista un punto invisible en donde se encaja la percepción. Prosiguió. Y más inconcebible aún, que ese punto no esté en el cerebro, como capaz podría suponerlo si llegara a aceptar la idea de su existencia.
Agregó que el hombre racional, al aferrarse tercamente a la imagen de sí, garantiza su abismal ignorancia. Ignora, por ejemplo, el hecho de que la brujería no es una cuestión de encantamientos y abracadabras, sino la libertad de percibir no solo el mundo que se da por sentado, sino también todo lo que es humanamente posible. Aquí es donde la estupidez del hombre es más peligrosa, continuó. Y el hombre le tiene terror a la brujería. Tiembla de miedo ante la posibilidad de ser libre. Y la libertad está ahí, a 1 centímetro de distancia. Los brujos llaman a la libertad el tercer punto. Y dicen que alcanzarlo es tan fácil como mover el punto de encaje. Pero usted mismo me ha dicho que mover el punto de encaje es lo más difícil que existe, protesté. Lo es, me aseguró. Y esta es otra de las contradicciones de los brujos. Moverlo es muy difícil, pero también es lo más fácil del mundo. Ya te he dicho que una fiebre alta puede mover el punto de encaje. El hambre, o el miedo, o el amor, o el odio, también pueden hacerlo. Lo mismo el misticismo y el intento inflexible. El método preferido de los brujos. Le pedí que me explicara otra vez qué era el intento inflexible. Dijo que es una especie de determinación, una firmeza, un propósito muy bien definido, que no puede ser anulado por deseos o intereses en conflicto. El intento inflexible es también la fuerza engendrada cuando se mantiene el punto de encaje fijo en una posición que no es la habitual. Dijo que los brujos consideran al intento inflexible como el catalizador que propulsa sus puntos de encaje a nuevas posiciones. Posiciones a su vez generan más intento inflexible. Don Juan hizo luego una distinción muy significativa, que me había eludido todos esos años entre un movimiento y un desplazamiento del punto de encaje. Dijo que un movimiento es un profundo cambio de posición, tan acentuado que el punto de encaje podía incluso alcanzar otras bandas de energía. Cada banda de energía representa un universo completamente distinto a percibir, un desplazamiento. En cambio, es un pequeño movimiento dentro de la banda de campos energéticos que percibimos como el mundo de la vida cotidiana. Don Juan no quiso hablar más, pero yo le insté a seguir hablando, a decirme lo que quisiera. Le dije que, por ejemplo, daría cualquier cosa por oír más acerca del tercer punto, pues si bien yo sabía todo lo referente al tercer punto, aún me resultaba muy confuso. El mundo de la vida diaria consiste de una serie de 2 puntos de referencia, dijo. Tenemos, por ejemplo, aquí y allá. Tenemos afuera y adentro, arriba y abajo, el bien y el mal, y así sucesivamente. De modo que, debidamente hablando, nuestra percepción de la vida es bidimensional. Nada de lo que hacemos tiene profundidad. Le saqué en cara que él estaba mezclando niveles. Le dije que hasta podía aceptar su definición de la percepción como la capacidad de los seres vivientes de percibir con sus sentidos campos de energía seleccionados por puntos de encaje. Una definición traída de los cabellos, según mi criterio, académicos, pero que de momento parecía coherente. Sin embargo, no lograba imaginar qué podía ser la profundidad de lo que hacemos. Arguí que quizá él estaba hablando de interpretaciones, elaboraciones de nuestras percepciones básicas. El brujo percibe sus acciones con profundidad, dijo. Sus acciones son tridimensionales. Los brujos tienen un tercer punto de referencia. ¿Cómo puede existir un tercer punto de referencia?, pregunté, con cierto fastidio.
Nuestros puntos de referencia son obtenidos primariamente de nuestra percepción sensorial. Explicó él, nuestros sentidos perciben y diferencian lo que es inmediato para nosotros y lo que no lo es. Usando esta distinción básica derivamos el resto. Me observó detenidamente durante unos momentos de silencio mientras yo trataba de comprender lo que decía. A fin de alcanzar el tercer punto de referencia, uno debe percibir dos lugares al mismo tiempo. Me explicó. Acordarme de mi experiencia con el jaguar me había puesto de un humor extraño. Era como si hubiera vivido aquella experiencia apenas unos minutos antes. De pronto me di cuenta de algo que hasta entonces se me había pasado desapercibido. Que mi experiencia sensorial era más compleja de lo que había pensado en un principio. Mientras me alzaba por encima de la copa de los arbustos, había estado consciente sin palabras ni pensamientos de que estar en dos lugares, como decía don Juan, estar aquí y aquí. Ponía mi percepción inmediata completamente en ambos sitios. Pero también había estado consciente de que mi percepción doble le faltaba la claridad total de la percepción normal. Don Juan explicó que la percepción normal tiene un eje. Aquí y allá son los extremos de ese eje. Y el único de los dos que tiene la claridad es el aquí. Dijo que en la percepción normal solo se percibe el aquí, por completo, instantáneamente, directamente. Su referente gemelo, allá, carece de inmediatez. Se lo infiere, se lo deduce, se lo espera y hasta se lo supone, pero nunca se lo percibe directamente, con todos los sentidos. Cuando percibimos dos lugares a la vez, se pierde la claridad total, pero se gana la percepción inmediata del allá. Pero entonces, don Juan, yo tenía razón al describir mi percepción como la parte importante de mi experiencia, dije. No tenías razón, dijo. Lo que experimentaste fue vital para ti, porque te abrió el camino al conocimiento silencioso. Pero como ya te lo dije, lo importante fue tu audacia, y también la contraparte de tu audacia, el jaguar. Ese animal apareció de la nada sin que nos diéramos cuenta. ¿Y qué podría haber acabado con nosotros? Es tan cierto como que te estoy hablando. Ese jaguar fue una expresión de la magia. Sin él no habrías llenado los requisitos del intento. Ni habrías tenido regocijo, ni lección, ni te habrías dado cuenta de nada. ¿Pero era un jaguar de verdad?, pregunté. Yo apostaría la vida a que lo era, contestó. Don Juan observó que, para el hombre común y corriente, ese animal habría sido una rareza pavorosa. Le hubiera costado mucho explicar, en términos razonables, qué hacía ese jaguar en Chihuahua, tan lejos de la selva tropical. Pero el brujo, porque tiene un vínculo de conexión con el intento, puede ver que ese jaguar es un medio para engrandecer su percepción, y no es una rareza para él, sino una fuente de asombro. Había 1000 preguntas que yo deseaba formular, pero yo mismo me di las respuestas antes de poder articular mis interrogantes. Seguí el curso de mis propias preguntas y respuestas por un rato, hasta que comprender que no importaba saber silenciosamente las respuestas, había que verbalizarlas para que tuvieran algún valor. Expresé la primera pregunta que me vino a la mente. Pedí a don Juan que me explicara qué eran los requisitos del intento. Los brujos dicen, don Juan explicó, los más increíbles logros de la percepción son puras idioteces, si no están acompañados de ciertos estados de ánimos clave, que le dan valor y seriedad. El abandono, la frialdad y la audacia son esos estados de ánimo, y solamente los brujos pueden intentarlos. La parte engañosa de todo esto, prosiguió, es que estoy diciendo que solo los brujos conocen el espíritu, y que el intento es dominio exclusivo de los brujos. Eso no es cierto en absoluto.
pero es la situación en el reino de lo práctico. La condición real es que los brujos están más conscientes de su vínculo de conexión con el espíritu que el hombre común y corriente, y se esfuerzan por manejarlo. Eso es todo. Ya te he dicho que el vínculo de conexión con el intento es la característica universal compartida por todo lo que existe. Dos o tres veces me pareció que don Juan estaba a punto de agregar algo más. Vaciló, al parecer tratando de elegir sus palabras. Por fin dijo que el estar en dos lugares al mismo tiempo era la marca que los brujos usaban para señalar el momento en que el punto de encaje llegaba al sitio del conocimiento silencioso. La percepción dividida, si se alcanzaba por medios propios, recibe el nombre de libre movimiento del punto de encaje. Aseguró que todos los nahuales hacían siempre cuanto estaba en su poder para favorecer el libre movimiento del punto de encaje en sus aprendices. Este empecinado esfuerzo recibía la críptica denominación de extenderse al tercer punto. El aspecto más difícil del conocimiento de náhuatl, prosiguió don Juan, y ciertamente la parte más crucial de su tarea como maestro, es la de extenderse al tercer punto. El nahual intenta el libre movimiento del punto de encaje al del aprendiz, y el espíritu canaliza hacia el nahual los medios para lograrlo. Yo nunca había intentado nada por el estilo, hasta que llegaste vos. Por lo tanto, nunca había apreciado plenamente el gigantesco esfuerzo que hizo mi benefactor al intentarlo por mí. Por difícil que le resulta al nahual intentar ese libre movimiento para sus discípulos, eso no es nada comparado con la dificultad que tienen sus discípulos para comprender lo que el nahual está haciendo. Mirá lo que te pasa a vos. A mí me pasa lo mismo. Casi siempre terminaba convencido de los trucos del espíritu. Eran simplemente los trucos del nahual Julián. Más adelante, comprendí que él debía al nahual Julián la vida y mi bienestar. Continuó don Juan. Ahora sí que le debo infinitamente más. Como no me es posible describir lo que realmente le debo, prefiero decir que él me engatusó hasta hacerme llenar los requisitos del intento y llevarme al tercer punto de referencia. El tercer punto de referencia es la libertad de la percepción. Es el salto mortal del pensamiento a lo milagroso. Es el acto de extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo inconcebible.